Bueno, Hola, profesor. segunda clase, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada y vamos a ir avanzando. Paso a presentar. Bueno, están viendo, ¿no? Sí, profe, ahí se ve. Bueno, estos temas vimos en la clase pasada. Vamos a enfocarnos por ahí en lo más importante, que era la introducción a lo que es UML, ¿no es cierto? Esto lo habíamos charlado acerca de lo que es un modelo, lo que es el modelado de sistemas, para qué nos sirve y la introducción a UML. ¿Mm? Dijimos que UML es un lenguaje de modelado que sirve para modelar no solo sistemas de software, sino que se aplica en otros ámbitos también, pero en lo que tiene que ver con el diseño de software es por ahí lo que más se utiliza, ¿no? Define un estándar, es decir, que describe a partir de un gráfico lo que nosotros queremos comunicar. Dijimos que dependiendo a quién estemos queriendo comunicar y en qué momento, ¿sí? O con qué nivel de detalle queremos hacerlo, podemos utilizar un gráfico u otro. El estándar define un conjunto de gráficos. Ese conjunto de gráficos, que en realidad son diagramas, se pueden clasificar en dos grandes grupos. ¿Se acuerdan que dijimos esto, no? Esos dos grandes grupos eran estos que aparecen acá, los diagramas que describen la estructura del software, ¿sí? Por eso se llaman diagramas de estructura, y los diagramas de comportamiento que describen justamente toda la funcionalidad, es decir, todo lo que el software puede, puede hacer o es intención que haga. Esto se realiza antes del desarrollo. Bien, habíamos hablado acerca de las diferentes fases. ¿En qué fase nos estamos encontrando o nos ubicamos si hablamos de diseño? ¿En qué En la fase? segunda. Claro, ¿cómo se llamaba esa fase? ¿La del diseño? Exacto, justamente diseño. La primera era análisis, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer un poco de análisis, vamos a tener que hacer algo de análisis, pero no, lo que no vamos a ver son aquellas técnicas para relevar información, ¿no es cierto? Para relevar los requerimientos de quien nos está solicitando el software o a quién le vamos a desarrollar ese software. Eso no lo vamos a alcanzar a ver, se ve en otros cursos o en otras materias. Yo creo que en la carrera ustedes no lo ven a eso, ¿está bien? Pero sepan que existen diferentes técnicas de relevamiento. Eso les mencioné algunas de ellas. Lo que sí nosotros vamos a hacer acá es ya contar con un enunciado que sería como el resultado de ese relevamiento, ¿no? En algunos casos es un enunciado por ahí muy general, muy amplio, sin contar con demasiados detalles, que en la realidad no se da de esa forma. Cuanto más complejo y más grande es el sistema, mucho mayor detalle debe existir en ese relevamiento. Nosotros vamos a ver, les voy a presentar determinados enunciados como para que ustedes puedan realizar el diseño, ¿bien? Hacer un breve análisis por ahí de ese enunciado como para pensar la solución y volcarla al diseño a través de algún diagrama. ¿Estamos bien? Dijimos esto acerca de los diagramas estructurales de los de comportamiento, recién les di un resumen, ¿bien? Y finalmente, la clase pasada habíamos mencionado algunos de los diagramas que se ubican en cada uno de estos dos grandes grupos. ¿Ok?
diagramas de clases, diagramas de objetos, diagramas de componentes, como por ahí los diagramas más importantes respecto del grupo de los diagramas estructurales o de estructura. Y del lado de los diagramas de comportamiento, diagramas de casos de uso, diagramas de interacción, de actividades. Bueno, vamos a ver algunos de estos durante la cursada. Hoy justamente vamos a comenzar a ver, ¿qué creen que vamos a comenzar a ver? ¿Con qué diagrama vamos a arrancar? ¿El estructural? Sí, la estructura, sí, correcto. Pero ¿cuál en particular? ¿De objetos? No. Diagrama de clases. Bien, diagrama de clases. Vamos a empezar a charlar acerca de eso. Bueno, fíjense que acá nuevamente vamos a hablar de clases objetos, ¿no? Yo les mencioné que eh, a lo largo de la cursada vamos a ir avanzando en diferentes temas que por ahí van a ir a la par en cuanto a las dos materias que dicto yo. Del lado del diseño en esta materia y del lado del desarrollo en la materia de desarrollo de sistemas orientados a objetos. ¿Está bien? Entonces fíjense que ya para los que cursan desarrollo ya empezamos a hablar de clases y objetos, ¿no? Bueno, lo mismo va a suceder acá, pero desde el punto de vista del diseño. Bien, ese repaso ya lo vimos. Bueno, sí vamos a empezar a charlar un poco acerca de esto. ¿Qué es una clase y qué es un objeto? Eso tiene que quedar bien claro, ¿no? ¿Qué es una clase y qué es un objeto? No hay que confundir estos términos, que muchos lo confunden. Hay una relación, obviamente que existe una relación, pero hay que tener bien claro qué es una cosa y qué es otra cosa. Una clase entonces describe a los objetos del mismo tipo, es decir, que define las propiedades y el comportamiento de un tipo de objetos, ¿no? Las propiedades y el comportamiento. ¿En qué se traducen esas dos cosas, esas dos palabritas? Propiedades y comportamiento. ¿Atributos y métodos? Exacto. Eso se traduce en atributos y métodos que se definen en la clase. Se definen en la clase. ¿Sí? Son aquellas propiedades relevantes o atributos relevantes, no cualquier cosa. ¿Sí? Porque relacionado a cualquier entidad o concepto, ya sea físico, tangible o intangible, de la realidad, nosotros podemos llegar a detectar un conjunto de atributos o de propiedades. Pero ¿se deben incluir todas esos atributos, todas esas propiedades? No, dijimos que no. Hay que incluir aquellas que van a ser relevantes para la solución, que van a aportar en la solución del software, ¿no? Esto es a partir del concepto de la abstracción. Nosotros tenemos que hacer el análisis utilizando la abstracción, es decir, enfocarnos en lo que es relevante y dejando de lado todo aquello que no me va a servir, no me va a ser útil. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que yo les di algunos ejemplos? Que para determinados contextos, algunos atributos pueden llegar a ser incluidos en una misma entidad o en una misma clase, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué ejemplo les había dado? ¿Alguien lo recuerda? ¿Era el de la bicicleta? A ver, ¿cómo era? No, ese no era el de la bicicleta, pero por ahí sí. Que había una clase padre o la superclase sería, Sí, y abajo habían las clases, las más pequeñas, las subclases. sí. Eso era una jerarquía de herencia Ujú. que estás describiendo vos. Sí, pero no estoy hablando del concepto o de la característica de la herencia. No, estoy hablando de determinados atributos que en determinados contextos deberían estar presentes en una clase y en otros contextos para esa misma clase quizás ya no son útiles. ¿No recuerdan qué ejemplo les había dado? El de la bicicleta,
que tenía varios tipos de bicicleta, montañismo, de carrera. No, no, no. No. Eso es lo mismo que dijeron recién. Eso está relacionado con herencia. ¿No lo recuerdan? ¿En serio? No me acuerdo. Bueno, para una clase persona, que generalmente la clase persona eh, está presente en la solución, en el modelo solución de muchos sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la clase persona, bueno, se pueden heredar un montón de atributos y métodos que pueden ser justamente comunes a un montón de otras clases propias de un determinado contexto en un software, ¿sí? Pero hay determinados atributos de una persona, o propiedades de una persona, que se deberían incluir dependiendo de ese contexto, ¿sí? ¿Qué atributos habíamos dicho que generalmente aparecen cuando nosotros hablamos de cualquier entidad o de cualquier clase de tipo persona? Por ejemplo, un alumno, si yo digo un alumno es una persona, es correcto, ¿no? Porque, ¿se acuerdan de esa pregunta que había que hacer para confirmar la herencia? ¿Es uno, es una? Eso sí lo habíamos visto, ¿no? Sí, eso sí se recuerda. Correcto. Bueno, entonces podemos llegar a mencionar que un alumno es una persona, que un profesor es una persona. Esto quizás en un contexto de un sistema de gestión académico, pero por ahí en un sistema de gestión de recursos humanos podría llegar a ser empleado, y un empleado también puede ser considerado una persona, ¿bien? ¿Sí? O en algún contexto de un sistema de gestión bancaria, donde puede aparecer un cliente. Un cliente es una persona. Fíjense que estamos encontrando diferentes contextos en los cuales incluir a la superclase persona, bien, es relevante o es algo que podría llegar a ser útil, ¿no? Pero lo estamos incluyendo quizás como una superclase, a partir de la cual se pueden heredar atributos y métodos por otras clases. Bueno, en esa clase persona, en cualquiera de estos contextos, ¿qué atributos creen ustedes que serían comunes o que sí o sí deberían estar presentes? Así, analizándolo rápidamente, ¿no? Nombre, apellido, DNI. Correcto. Bien, perfecto. Bueno, si hablamos del contexto de un sistema de gestión bancaria, ¿no? De un cliente en particular, ¿qué otro atributo adicional a estos que mencionaron recién podría llegar a ser relevante para una clase cliente? Por ejemplo. ¿Cuál? Perdón. CBU, la clave bancaria única. El CBU. Sí, Ok, pero el CBU no sería propio del cliente. En todo caso, Las sería propio cuentas. de la cuenta del cliente. Pero la cuenta del cliente sería como otra clase, ¿no? ¿Sí? No es propio del cliente. Propio del cliente son otros atributos. Fecha de nacimiento. Sí, la fecha de nacimiento, pero quizás también es un atributo que quizás debería estar en otros contextos, no exclusivamente en este que estamos hablando de gestión bancaria. Un número de cliente. Número de cliente, correcto, sí, podría llegar a ser. ¿Sí? Número de cuenta. El número de cuenta no, de nuevo, es lo mismo que dijeron recién. El número de cuenta le pertenece a la cuenta, a la clase cuenta, no le pertenece al cliente. ¿Por qué? Porque un cliente puede llegar a tener Tiene razón. varias cuentas, ¿no? Su resultado de crédito, análisis, de análisis crediticio, riesgo de análisis crediticio, que sea una medida que como que al banco le sea útil, pero que no esté intrínsecamente en la clase persona, sino en la gente que quiere abrir una cuenta bancaria o un análisis de riesgo. Correcto, sí, puede ser. Si eso se analiza como, o se define como algo relevante,
se podría incluir como un atributo en la clase cliente, ¿correcto? Bien, a ver, y ahí sí, seguramente estamos ante un atributo que es exclusivo de este contexto, ¿no? ¿Sí? De este modelo para un sistema de gestión bancaria. Ese atributo que acaban de definir como, podríamos llamarlo como, ¿cómo dijeron recién? Análisis de riesgo. Sí, como nivel de riesgo, diría yo. Como Nivel de después del riesgo. análisis tienen un numerito. Ok, nivel de riesgo, perfecto, es un valor que se le asigna, ¿no? A cada cliente. ¿Sí? Claro. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Todos lo entienden. Eh, Ese atributo en particular, nivel de riesgo, ¿va a estar presente en otros contextos cuando hablamos de clases personas, digamos, en una jerarquía de herencia de personas? Por ejemplo, en ese modelo de gestión académica, ese atributo, ¿debería estar presente o no? No tendría mucho sentido. Claro. Ok, análisis de riesgo del profesor o análisis de riesgo del alumno. Mm, suena medio que no me va a aportar mucha información, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ese atributo Sí, profe. fíjense que es una misma clase quizás, ¿sí? Una misma clase en diferentes contextos, en diferentes modelos de solución de software. No siempre van a tener, las mismas clases van a tener los mismos atributos. ¿Está bien? Eso es esto de aplicar el concepto de la abstracción enfocado en el contexto. Bien, y en cuanto al comportamiento, sucede exactamente lo mismo. Y las acciones que van a poder realizar los objetos de esa clase que estamos definiendo, bien, seguramente para un determinado contexto van a ser algunas acciones que quizás para otros contextos no van a estar presentes. Bien, si analizamos, si hacemos este análisis un poco más detallado también para lo que puede llegar a ser un cliente dentro de un sistema de gestión bancaria, seguramente vamos a encontrar un conjunto de acciones que no deberían estar o que no van a estar en otro modelo de solución que no sea de gestión bancaria. ¿Queda claro el concepto, la idea? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces eso es una clase. Eso es una clase, entonces, que define cuáles son las propiedades y el comportamiento, las acciones que van a poder realizar los objetos, ¿no? De ese tipo. En la clase se definen, pero van a ser los objetos de esa clase quienes van a poder ejecutar esas acciones definidas ahí como métodos, ¿no? En la clase. Bueno, y eso es justamente entonces un objeto. Es algo de lo que podemos, ahí acá dice, de lo que podemos hablar, que podemos manipular. Bueno, como dije antes, puede llegar a ser una entidad tangible, una entidad intangible, algo abstracto, algo concreto, dependiendo del caso, ¿no? Pero siempre existen, quizás en el mundo real, muchas veces en forma intangible, estamos hablando el ejemplo de una cuenta bancaria. ¿La podemos tocar físicamente la cuenta bancaria? No, es algo intangible, no lo podemos tocar. ¿Bien? Pero existe en el mundo real, sabemos que existe, bueno, y eso es lo que vamos a estar representando como modelo de solución en nuestro sistema. Y otra idea importante que tiene que quedar claro es que todos los objetos, este último párrafo, ¿no?, que aparece acá abajo, todos los objetos son instancias de una clase. Todos los objetos son instancias de una clase. Entonces, cuando decimos instancia, es sinónimo de objeto. Bien, todos los objetos pertenecen a una clase, entonces todas las instancias también pertenecen a una clase. ¿Se entiende entonces? ¿Vamos bien? ¿Hay dudas de esto? ¿Queda claro cuál es la diferencia entre una clase y un objeto? Díganme, ¿eh? Sí, profe. Profe, Sí. esto después lo vamos a ver en código, ¿no? Porque a mí me surge dudas con el código. En código lo vamos a ver en la otra materia. Acá no lo vamos a ver en código. Ah, es verdad. Bueno, entonces no. Claro, acá no. En código sí lo vamos a ver en desarrollo. Quizá empezamos a ver algo,
¿sí? Empezamos a charlar al menos de esto, ¿no? En esta materia vamos a ver esto, ¿sí? Pero como un diagrama, ¿está bien? Sí, Una sí. representación gráfica. ¿Cuál es la representación gráfica de una clase? ¿Cuál es la representación gráfica de un objeto? En los términos que define el estándar UML, respetando el estándar, respetando la notación que define cómo describir cada parte, cada componente del software, ¿no? Bueno, fíjense, ahora acá sí ya estamos teniendo una primera aproximación a lo que sería la representación de esto, ¿no? ¿Lo ven acá abajo? Esto es una clase. La clase, fíjense, un rectángulo. O sea, pueden ir haciéndose la idea que es un rectángulo donde podemos detectar tres partes. Fíjense, ese rectángulo dividido en tres partes. La primera parte, la superior, es el nombre de la clase. Donde dice clase acá, tiene que ir el nombre que le damos nosotros a la clase. Ejemplos, alumno, siempre en singular, ¿no? Alumno, profesor, cuenta bancaria, caja de ahorro, ¿bien? Cliente. Esos son ejemplos de clase. Ahora, la segunda parte, el segundo rectángulo, el del medio, sería la lista de los atributos que se hayan definido para esa clase. La lista de los atributos. Acá viene una lista, uno debajo de otro, mencionado como lista, todos los atributos que nosotros hayamos definido como pertenecientes a la clase. Y en la tercera parte, el tercer rectángulo, en la parte de abajo, el listado de las operaciones, que serían los métodos, ¿no? Los nombres de los métodos que nosotros definimos como las acciones que van a poder realizar los objetos de esta clase. También como listados, acá, uno debajo de otro, cada uno de los métodos, ¿no? Esto entonces sería una primera aproximación a una representación UML. No es exactamente la notación definida en el estándar, pero es como una aproximación. Es un diagrama, una representación muy básica, digamos, ¿no? Y a la derecha vemos lo que es, o lo que sería la representación UML de un objeto. Representación UML de un objeto, ¿no? Bueno, y acá aparece el nombre que nosotros le damos a ese objeto, que esto sería una variable, ¿no? ¿Sí? Una variable. Que puede llegar a tener un nombre o no. Muchas veces los objetos no tienen un nombre de variable, es decir, que sería como un objeto anónimo, ¿bien? Pero sí o sí tiene que tener la clase. Yo tengo que saber de qué clase es ese objeto. Siempre, siempre un objeto pertenece a una clase. Por ahí no tiene el nombre. Entonces, por ahí a veces ustedes van a llegar a ver alguna representación de diagramas de objetos donde no tiene esta parte. ¿Bien? No tiene el nombre del objeto. Sería. Pero sí aparecen los dos puntos, ¿bien? Los dos puntos y el nombre de la clase a la cual pertenece. Si nosotros queremos representar un objeto de la clase alumno, bueno, quizás acá no ponemos nada, o ponemos alumno 1, alumno 2, ¿sí? Como para indicar que se trata de el primer objeto alumno, el segundo objeto alumno. A continuación los dos puntos y el nombre de la clase. Si decimos que este es un objeto de la clase alumno, entonces después de los dos puntos tiene que ir el nombre de la clase que sería alumno. Acá va alumno. Siempre, entonces, los nombres de las clases van en singular. Nosotros ya sabemos de antemano, cuando definimos una clase, que van a existir seguramente muchos objetos de ese tipo. Bien, le ponemos de nombre alumno a la clase, pero sabemos que van a existir muchos objetos de tipo alumno. Pero no la vamos a llamar alumnos a la clase. ¿Está bien? ¿Sí?
¿Cómo era en base de datos cuando definían el nombre de una tabla? ¿Era de la misma forma o no? En plural. En plural, bueno, ahí está. En base de datos, a la tabla que va a contener la información de una entidad, generalmente se la llama con su nombre en plural, ¿está bien? Pero cuando hablamos de clases y objetos, no, singular. Bien, bueno, y a continuación la lista de los atributos, ¿no? Fíjense que generalmente aparecen solo dos rectángulos en lo que es la representación de un objeto. En la parte superior dijimos el nombre de la clase y perdón, del objeto y el nombre de la clase a la cual pertenece. Y en el rectángulo de abajo aparece la lista de los atributos, que esta lista de atributos debe coincidir exactamente con la lista de atributos que se haya definido para la clase. Si acá había 5 atributos, bueno, acá tienen que aparecer los 5 atributos, ¿no? Porque dijimos que la clase es el molde del objeto. Entonces, todos los objetos de esa clase van a tener exactamente los mismos atributos, ¿sí? Entonces, atributo 1 y su valor. Acá va a aparecer simplemente el nombre del atributo, ¿no? ¿Sí? El nombre del atributo. No tiene valores en la clase. ¿Cuándo aparecen los valores? Los valores aparecen cuando hablamos de los objetos. ¿Por qué? ¿Por qué era esto? ¿Por qué los valores de los atributos aparecen en los objetos y no en la clase? ¿Por las instancias? Claro, porque va a depender el valor de cada objeto, digamos. No tiene sentido que esté en la clase. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y por qué más? ¿Había algo relacionado con ¿Representa el estado del objeto? eso? También, correcto. Representa el estado del objeto, el conjunto de los valores de los atributos de un objeto en un momento dado representa el estado del objeto. Eso es correcto. Bien. ¿Está bien? Y había algo también relacionado con la memoria. Profe, una clase es un objeto, ¿no? Una clase, no, no es un objeto. No, bien. No, dijimos recién que una clase es el molde de los objetos, pero no es un objeto. Es la plantilla donde se define la estructura que van a tener los objetos de ese tipo. Por eso les preguntaba antes. Tiene que quedar claro que la clase no es lo mismo que un objeto. No es lo mismo, están relacionados, pero no es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué podemos decir, lo que les preguntaba recién, respecto de los valores de estos atributos desde el punto de vista de cómo se sitúan en la memoria? Porque Claro, el objeto porque existe en tiempo de ejecución, puede ser. ¿Cómo de nuevo, por favor? Porque el objeto como que toma sentido en tiempo de ejecución. El objeto exacto existe en tiempo de ejecución. Exacto, cuando se pone en ejecución el software, bueno, recién ahí pueden crearse objetos. No es que obligatoriamente se van a crear los objetos. Se van a crear los objetos siempre y cuando el código del software diga que se tenga que crear un objeto. O el usuario interactúe con el software y a partir de una acción del usuario se cree un objeto, ¿no? Ejecutando un código que esté por detrás, obviamente. ¿Está bien? Pero entonces siempre de objetos, cuando hablamos de objetos, hablamos de tiempo de ejecución del software. Y cuando hablamos de la clase o de las clases, que son las plantillas, ¿en qué momento hablamos? Si de objetos hablamos en tiempo de ejecución, de las clases, ¿en qué momento? Cuando no están en ejecución los objetos. No, los objetos no es que están en ejecución. No es que los objetos estén en ejecución. El software se encuentra en ejecución y pueden existir objetos en la memoria. Pueden crearse objetos en la memoria. Pero de una clase, entonces, ¿cuándo hablamos? Cuando se está desarrollando o escribiendo el código. Exacto.
Cuando vemos el código, ¿sí? Ahí vemos entonces la definición de las clases. En el código vamos a ver la definición de las clases. Y también podemos ver las clases en el diseño, como lo vamos a ver acá. En diseño nosotros podemos llegar a ver la estructura de las clases que nosotros vamos a incluir como modelo solución de ese software. ¿Está bien? Entonces, en tiempo de diseño y desde el punto de vista del código. Ahí vamos a estar viendo lo que es la clase. Y los objetos entonces van a tener sentido cuando se ponga en ejecución del software. Pero siempre van a existir o van a poder crearse objetos cuando pongamos en ejecución el software, pero a partir de las clases que se hayan definido en código. ¿Bien? Solamente de esas clases que se hayan definido en código. Si no existe una clase como base, no podemos tener objetos. ¿Queda claro eso? Sí. Bien, y un objeto siempre se corresponde con una clase. Siempre con una clase. Un objeto siempre se corresponde con una clase. No puede corresponderse con 2 o 3 clases, ¿no? Siempre un objeto es a partir de una clase. Bien. Después vamos a ver algunos ejemplos que a partir del concepto de la herencia, nosotros podemos llegar a decir que un objeto, además de pertenecer a una clase, por herencia, también puede decirse que se corresponde con la superclase. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Esto tiene que quedar claro, ¿no? Porque es la base de todo lo que vamos a ver después. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y acá ya estamos viendo algunos otros ejemplos, ya más puntuales, más particulares, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto que les acabo de mostrar acá, fíjense, la clase y un objeto, ¿no? Si ven esto, acá hay 3 gráficos, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué tenemos acá? ¿Tenemos clases? ¿Tenemos objetos? ¿Qué tenemos acá? Tenemos las dos cosas, porque a la izquierda estaría la clase y a la derecha los objetos, ¿puede ser? Bueno, entonces tenemos una clase y tenemos 2 objetos. ¿Es correcto eso? Sí. Bien, perfecto. Es así. A la izquierda tenemos una clase y a la derecha tenemos 2 objetos que, fíjense, que se corresponden con esa clase. Son 2 objetos de esta clase. ¿Cómo sé yo que son objetos de esa clase? Porque lo dice acá, fíjense, aparecen los 2 puntos. Acá dice P1, 2 puntos, point. Y acá aparecen los 2 puntos, point. Siempre lo que está a la derecha, dije antes que es el nombre de la clase a la cual pertenece ese objeto. Y esa clase debe existir. Si yo acá escribo point, debe existir en mi modelo solución una clase que se llame así. Y acá la estamos viendo. Acá está esa clase a la cual pertenecen estos 2 objetos. Profe, disculpe. Eh, Después de los 2 puntos, siempre a la derecha tiene que ir el nombre de la clase. Exacto. Y antes de los 2 puntos, tiene que ir el nombre del objeto. Sí, el nombre del objeto, que sería esto, ¿no? Acá le dije, este sería el objeto, el nombre del objeto, a la izquierda de los 2 puntos. Bien, De forma perfecto. opcional. De forma opcional, porque fíjense, les dije antes que hay determinados objetos que pueden llegar a ser anónimos, es decir, que no tienen un nombre, una variable. Bien. Acá estamos viendo un objeto cuyo nombre es P1. Bien, es de tipo point. Sí. Y acá estamos viendo otro objeto que no tiene nombre. Fíjense que a la izquierda de los 2 puntos no hay nada. Entonces podemos decir que este objeto es un objeto anónimo. Pero sé de qué tipo es. Es de tipo point. Bueno, y enfoquémonos un poquito en la clase. Si analizamos la clase, el nombre de la clase, ¿cuál es? Point. ¿Cuáles son los atributos de esta clase? X e Y.
Bien, X e Y. Entonces, dijimos recién, los tres rectángulos, ¿no? ¿Sí? En el cual se encuentra dividido el diagrama de una clase. Esto es el diagrama de una clase. De una clase. Bien, no es el diagrama de clases del modelo de solución. ¿Por qué? Porque estamos viendo una sola clase. Estamos viendo una sola clase. Generalmente, todos los modelos de solución de los sistemas contienen la definición de más de una clase. Primer rectángulo, el superior, el nombre de la clase. En el medio, la lista de los atributos. Abajo, rectángulo inferior, la lista de los métodos. ¿Bien? Entonces, lista de atributos X e Y. Esta clase representa un punto, ¿no? Por eso, fíjense que estaríamos hablando de dos dimensiones, ¿no? Siguiendo el plano de las X y de las Y, ¿sí? El eje de las X, el eje de las Y, el eje horizontal y el eje vertical. Bien, se define entonces en qué posición del eje de las X se encuentra y en qué posición del eje de las Y se encuentra el punto. Entonces podemos situar ese punto en un plano de dos dimensiones, ¿no? Esto es lo que está intentando representar esta clase. Sería la representación de un punto. Nada más que eso, algo muy sencillo, muy básico. Además de estos dos atributos, fíjense que se definen dos operaciones, que serían estos dos métodos que están declarados acá. Se llaman rotate y scale. Con una lista de argumentos. Fíjense, estos son paréntesis. Se ve, pareciera como llaves. Alguien se puede llegar a confundir, pero son paréntesis. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vayan entonces observando cuál es la representación UML de los atributos y de los métodos. Esto ya es algo más similar a la representación más detallada de un diagrama de clase, ¿no? No es exactamente la definitiva, pero es algo más aproximado. A esto le está faltando algunas otras características que después vamos a hablar. Bueno, ¿qué es lo que está a la derecha de estos dos atributos? Fíjense que está el nombre del atributo, que sería el nombre de la variable de atributo, ¿no? Podemos decir que X es la variable atributo X, ¿no? Cuando nosotros hablamos de atributos dentro de una clase, vamos a empezar a decir ahora, a partir de ahora, que es una variable atributo. Ustedes conocían el concepto de las variables, pero no de las variables dentro de una clase. Entonces, a las variables declaradas dentro de una clase, las vamos a empezar a llamar a partir de ahora variables atributos. Entonces, si esto es una variable, ¿qué es lo que está a la derecha? El Tipo de dato. El tipo de dato, correcto. ¿Bien? El tipo de dato que puede llegar a almacenar esa variable. Entonces acá estamos diciendo que la variable atributo X puede llegar a almacenar valores reales, numéricos reales. Supongamos que real en este caso sería el tipo de dato existente en un lenguaje determinado, porque esto es para determinados lenguajes, ¿no? ¿Está bien? Lo mismo sucede con I. También I, esa variable va a poder almacenar o va a poder tomar algún valor de tipo numérico real. Es decir, numérico con valores decimales, ¿no? Eso es lo que está intentando representar eso. Fíjense que ya con esta definición nosotros estamos restringiendo el conjunto de valores que puede llegar a tomar esas variables atributos, ¿no? Fíjense que ya estamos definiendo ahí, lo estamos restringiendo a numéricos reales. No puede contener valores string, no puede contener valores booleanos, no puede contener valores numéricos enteros, son numéricos reales. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí. Sí, pero Siempre, pregunta, siempre hay que darle el tipo de datos ahí en Tipo de dato. el atributo, perdón. El atributo y el tipo de dato de ese atributo. Pero, o sea, siempre es así ay, no me sale la palabra.
Sí, en UML. Exacto, o sea, la estructura es así, siempre tenés que especificar variable y el tipo de dato, eso. Eso, sí, sí, sí. Esta es la notación UML de la representación de una clase, estamos hablando, ¿no? Esto es lo que define el estándar UML. Ok. Con esto estamos nosotros definiendo cuál es la estructura de esa clase. Se están definiendo como atributos estos dos. Y se está definiendo el tipo de dato que puede almacenar cada uno de esos atributos. Bueno, queda claro entonces de qué se trata esto, lista de atributos. Esas son las propiedades, ¿no? Y acá que tenemos, dijimos, ¿qué era esto? El listado de métodos. El listado de los métodos, es decir, las acciones que van a poder realizar los objetos de esta clase. Se están definiendo dos métodos, rotate y scale. El primero para representar que un punto va a poder rotar. En teoría sería esta la acción, ¿no? ¿Sí? Que va a poder realizar el objeto. Y además se está definiendo otra acción que se la llama scale, como para representar que un objeto puede llegar a escalar también, ¿no? No solo rotar, sino escalar. ¿Está bien? Y fíjense que se está definiendo como listado de argumentos un valor que va a recibir acá, ¿no? Fíjense, esto sería una variable de qué tipo. Acá aparece el tipo de la variable, ¿no? Pero es una variable argumento, no es una variable atributo. ¿Bien? Esta es una variable, argumento o parámetro que existe dentro del contexto de este método exclusivamente. Por fuera de este método, a esta variable no se la puede invocar, no se puede usar. Lo mismo sucede con el otro método. Esta variable que está definida acá también es particular, es propia de ese método. Bueno, en el primer caso se está indicando que se pretende recibir un valor de tipo real, es decir, numérico, también con decimales, como para indicar el ángulo, ¿no? El ángulo de esa rotación que puede llegar a tener el objeto, el punto en este caso. Y en el segundo método, también un valor numérico real, indicando el factor en el cual puede llegar a escalar ese punto. Eso sería entonces lo que está definido en la clase. Bien, y a partir de esta clase, entonces podemos llegar a tener objetos. Los objetos, cualquier objeto va a tomar la forma de esta clase. Entonces esta clase define el molde de todos los objetos de ese tipo. Y acá vemos el primer objeto. Lo llamamos P1. Es una variable, la podemos llamar como nosotros queremos. Siempre indicando el tipo de datos, luego los dos puntos. Es de tipo point. Si nosotros decimos que es de este tipo, ahí nos estamos restringiendo a que ese objeto va a tener exactamente la misma forma de la definición de la clase. Entonces, este objeto va a tener lo que está definido acá como atributos X e Y. Y es lo que estamos observando acá. Fíjense, X e Y, pero con un valor asignado a cada uno de esas variables atributos. Estas son las variables atributos. Y estos son los valores de este objeto en este momento. Si decimos que son variables atributos, bueno, el propio nombre nos está indicando que estos valores pueden ir variando. Justamente, pueden ir variando a lo largo de la ejecución. En este momento, X tiene el valor 3.14 e Y tiene el valor 2.718. ¿Está bien? En otro momento esto puede cambiar. Si yo acá le agrego otro atributo para este objeto y le agrego, por ejemplo, el atributo Z y le asigno un valor, ¿es correcto eso? ¿Se puede hacer No, eso? no, es incorrecto, me parece. Ah, no, sí. ¿O no?
Perdón, estoy confundido. No, si no está definido en la clase, no. Ok, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no está definido en la clase. Bien. Sí. O sea, debo respetar eso. ¿Bien? Una consulta. ¿Sí o sí se tienen que usar todos los atributos en las clases? En los objetos, perdón. O sea, Sí. ¿puedo en un objeto no tener, por ejemplo, la variable Y? No. Tenés que tenerlo. Sí o sí, listo. Sí. Exacto. Bueno, después, más adelante, cuando avancemos, yo les voy a comentar algunas variantes, algunas flexibilidades dependiendo del lenguaje de esto. Como regla general es esto que les estoy diciendo. Todos los objetos deben tener exactamente la misma forma que lo definido en la clase. Hay algunas variantes según algunos lenguajes de programación. Regla general, esto que estamos hablando. Y acá estamos viendo la representación de un segundo objeto, también del mismo tipo, o anónimo, no tiene nombre. Los valores para sus variables atributos. Para X, variable atributo X, valor 1. Para variable atributo Y, 1.414. ¿Está bien? Entonces son dos objetos del mismo tipo, ¿sí? Pero que difieren, ¿en qué difieren? En el momento. ¿Difieren en valor? Difieren en el En el valor. estado. Exacto. Si difieren en valor, entonces podemos decir que difieren en su estado. Son dos objetos con un estado diferente. El estado está definido por los valores de los atributos. Entonces, este objeto, ¿qué estado tiene? Entonces, ¿me pueden decir cuál es el estado de este primer objeto? ¿Cuál sería el estado? X314 e Y2718. Exacto. Ese es el estado de ese objeto. En este momento. Es decir, sacamos una foto de toda la película de ejecución del software. En este momento, es una foto. Sabemos que puede cambiar. Bien, en este momento, seguramente, quizás, entonces, existen dos objetos en la memoria de esta clase. Este objeto que tiene este estado y este otro objeto que tiene este otro estado. Luego, estos valores pueden llegar a cambiar, o también lo que puede llegar a suceder es que aparezca algún otro objeto, un tercer objeto, en otro momento dado, ¿bien? O que alguno de estos objetos se elimine de la memoria, también puede pasar. Es dinámico esto, ¿no? Bueno, ¿vamos bien? Va quedando claro entonces la diferencia de representación gráfica, ¿no? Entre lo que es una clase y lo que es un objeto. Bien, esta es la anotación entonces UML de esa clase, lo que comentamos recién. Bien, y acá ya estamos viendo un diagrama de clases UML, ya esto sería algo más real a lo que sería un modelo solución de un software, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a estar analizando y lo voy a estar comentando en un ratito nada más. Voy a tomar asistencia. Paso lista, me dan el presente, por favor. No terminamos todavía, no se vayan. Mariano Avisanda. Sí, presente, profesor. Gracias. Jorge Haddad. Presente, Jorge profe. Haddad. Gracias. Pablo Álvarez. Presente, profe. Gracias. Fernando Betancourt. Presente, acá estoy. Gracias. Agustín Braco. Presente. Gracias. Ludmila Brizuela. Presente, profe. Gracias.
Javier Cabria. Presente. Gracias. Florencia Campos. Presente. Gracias. Ángel Coscarelli. Presente. Gracias. Jorge Dávila. Presente. Gracias. Eduardo De Negri. Presente. Gracias. Daniel Drago. Drago presente puso en el chat. Ok. Gracias. Nicolás Eiris. Presente, profe. Gracias. Diego Flores. Diego Flores. Romina Forclás. Romina Forclás. Pablo García. Presente, profe. Juan García. Presente, profe. Marcelo González. Presente, profe. Gracias. Maximiliano Joyce. Presente. Gracias. Martín Laguna. Presente Laguna puso en el chat. Bueno, gracias. Gonzalo Laruca. Presente. Gracias. Milagros Llanos. Presente, profe. Gracias. María Macari. María Luján. Presente. Acá. Luciana Mamaní. Presente. Gracias. Mercedes Marietti. Presente, profe. Gracias. Walter Marquerian. Presente, profesor. Gracias. Andrea Medina. Presente. Gracias. Elisa Mele. Presente, profe. Gracias. Gustavo Moreno. Presente, profe. Gracias. Sergio Ordóñez. Presente, profe. Gracias. Enzo Páez. Presente, profe. Gracias. Víctor Páez. Presente, profe. Gastón Perrone. Presente, profe. Tatiana Pinzón. Presente. Brian Pitts. Brian Pitts. Ezequiel Quispe. Presente. Gracias. Lola Rodríguez. Presente. Gracias. Augusto Rupel. Presente. Gracias. Lucila Russo. Presente. Gracias. Federico Salvador. Presente. Gracias. Daniel Sosa. Daniel Sosa. Eduardo Tejeda. Presente. Gracias. Eduardo Tolaba. Presente, profe. Gracias. Santiago Banotti. Presente. Gracias. Iván Sausín. Presente, profe. Gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, hay 43 presentes y veo que en el grupo de Telegram no están todos, ¿eh? Súmense, por favor, al grupo de Telegram, que hay solo 24, 23 hay. Avisen al resto. Bueno, acá están presentes varios de los que faltan, ¿no? Pero seguramente hay algunos más que no están hoy, que no se sumaron. Profe, ¿puede pasar el link? Yo no sabía que había grupo de Telegram. Ahí está, ahí lo pasaron. Profe,
Sí, lo puse en el Classroom, ¿no? Lo tienen en el Classroom. Sí, profe, está en el Classroom. Profe, Sí, Romina Forclas estuvo hasta hace un ratito, pero me dijo que se tuvo que ir de urgencia al odontólogo. ajá. Le aviso. Bueno, está bien, pero me tiene que avisar a mí. Ah, bueno. Por favor, avísenme. Quiero que te escriba por Telegram. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, yo no tengo inconvenientes. Yo entiendo bueno, que hay situaciones a veces que hace que no puedan estar presentes, pero avísenme. Bueno, por favor, los que puedan unirse y que estén faltando al grupo de Telegram, agréguense. Bien, ¿vamos bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? ¿Muy complicado, no? ¿A alguien le resulta bastante complicado esto que estamos hablando? Por ahora no. No, no es complicado, pero hay que desarrollarlo bastante, al menos en mi caso. Lo voy a tener que ver y ver y ver y ver y ver, pero está buenísimo, me encanta. Bueno, genial. Bárbaro. Bueno, entonces vuelvo a compartir, así comentamos ese diagrama. Como para ir cerrando la clase de hoy. Bueno, están viendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve bien. Sí, profe. Bueno, tenemos este diagrama de clases. Así, a simple vista, ¿qué me pueden llegar a decir de este diagrama de clases? Así, viéndolo rápidamente. ¿Qué tenemos acá? Algo de una compañía aerocomercial. Ajá. Bueno, ahí ya hiciste un análisis de los tipos de clases. Para poder decir eso, hiciste un análisis de los tipos de clases. Yo digo, sin ni siquiera analizar los nombres de las clases. Un árbol. Un árbol. Un árbol me suena, ¿no? Porque tiene las clases tienen subclases. Sí, pero no exactamente un árbol. Diagrama. Sí, es un Hay diagrama. clases que se Sí, relacionan. que se observa. Ahí está, eso es lo que quería escuchar. Perfecto. Hay clases, hay un conjunto de clases y diferentes clases, ¿no? Ya saben que la representación de una clase UML es esta, la que aparece acá, es la representación, dijimos, muy básica, ¿no? Fíjense que incluso aparece solamente el nombre de la clase, no aparece ni siquiera el listado de los atributos, ni siquiera el listado de los métodos. Lo único que se puede observar es entonces el nombre de las clases. Pero además de las clases, aparecen entonces relaciones. Fíjense que hay líneas que unen clases, algunas clases con otras clases. Entonces eso es un diagrama de clases, en el cual podemos observar los nombres de las clases y las relaciones que existen entre esas clases. A este diagrama, para que sea realmente un diagrama de clases real, con todo su nivel de detalle, lo que les estaría faltando sería poder visualizar la lista de los atributos y métodos de cada una de esas clases. ¿Está bien? Pero fíjense que es un modelo, un diagrama modelo de clases de un software que se podría asemejar a la realidad, ¿no? Un modelo de solución de software. ¿Está bien? ¿Queda claro? Ahora, entonces, ahora sí, analicemos un poquito más en detalle cada una de las clases. ¿Quién había dicho de qué se trataba esto? Que aquel que ya había analizado los nombres de las clases, ¿cómo lo llamaste? ¿A esto? Una empresa aerocomercial. De una empresa aerocomercial. Bien, sí. Tema de gestión de una empresa aerocomercial. Podría ser, ¿no? ¿Coinciden todos? Sí. 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 Podríamos decir que sí. Perfecto. En líneas generales podríamos decir que sí, que eso es
Después, quizás seguramente si hacemos un análisis un poco más detallado y a esto le estaría faltando lo que les decía recién de los atributos y de los métodos como para profundizar en ese análisis después más en detalle, pero sí, en líneas generales se trata de eso. Bien. Capaz más de una torre de control, porque también incluye aviones militares. También, bien, sí, también, perfecto, podría llegar a ser, de acuerdo. Reservas de vuelos, puede llegar a ser, ¿no? También. Sí, sí, sí. Bueno, ahí ya empezamos a analizar un poquito las diferentes clases que aparecen. Entonces vamos a ir analizando desde arriba hacia abajo. Una clase motor, una clase piloto, tenemos una clase avión, una clase vuelo, una clase reserva, una clase avión comercial, avión militar, compañía aérea, avión de pasajeros y avión de carga. Estas son las clases que se pueden observar acá. Bueno, si empezamos a analizar un poco las relaciones que existen entre estas clases, o sea, acá podemos distinguir rápidamente que entre motor y piloto no hay ninguna relación, no hay ninguna línea que los une. Bien, las relaciones entre las clases, entonces se describen o se definen a partir de líneas que van desde una clase hasta la otra clase, en su representación UML, siempre hablando de esto. Entonces, ¿entre qué clases podemos observar relaciones? Por ejemplo, entre motor y entre avión, ¿no? Entre motor y avión sí hay una relación, ¿sí? Podemos observar esta relación. Podemos observar una relación entre piloto y vuelo. Hay una relación. Después vamos a analizar de qué tipo es esa relación. Hay una relación entre el avión o la clase avión y la clase vuelo. Hay una relación entre avión comercial y avión, entre avión militar y avión. ¿Hay una relación entre avión comercial y avión militar? No. 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 En principio no hay ninguna acá. ¿Directa? ¿Relación directa? No. En realidad no serían herencia de avión esas. Exacto. Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora en un ratito, ¿sí? Por eso decía, en forma directa no hay ninguna relación entre avión comercial y avión militar, pero sí hay algún tipo de relación, en forma indirecta. Lo mismo sucede entre avión comercial y avión de pasajeros, sí hay una relación, avión comercial y avión de carga, sí hay relación. Compañía aérea, vuelo también, vuelo reserva. Bien, bueno. A ver, si nos enfocamos en cuanto a los análisis de las relaciones, siempre hay que ir enfocándose por partes, ¿no? No podemos analizar todo junto. Vamos a arrancar con esta parte, de acá. Entre avión de pasajeros y avión comercial. Entre avión de carga y avión comercial. Bien, ¿qué podemos llegar a decir de avión de pasajeros y avión comercial en esta relación? Así como está, ustedes, ¿qué pueden llegar a decir? O sea, sabemos que hay una relación. Esta línea está indicando que, esta línea que une una clase con la otra, está indicando que hay una relación. Ahora, analicemos un poquito más en detalle cuál es ese tipo de relación que existe entre esas dos clases. ¿Puede ser la superclase? A ver cómo sería. Que es una herencia, profe, eso. Que es una herencia, bien, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cómo te das cuenta que es una Porque la herencia? flecha va para arriba, La flecha va para arriba. Bueno, como indicando la herencia, ¿o no? sí, puede ser, sí, sí. Sería como, si vos estás observando la notación UML, bien, este triangulito indica herencia, ¿no? ¿Sí? Pero además, eso en cuanto a la representación UML, es decir, la notación. Pero así lógicamente, si uno analiza estas dos clases, ¿qué podemos llegar a decir entre la clase avión de pasajero y la clase avión comercial? Que ambos son aviones. Que avión, Ambos son aviones. sí. Sí, en principio sí, ambos son aviones. Que avión de pasajeros es un avión comercial. Bien, correcto.
Eso quería que me digan. Quería llegar a eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había contado que en una relación de herencia, la confirmación de esa herencia es a partir de una pregunta que hay que hacer y la respuesta afirmativa de esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Si es un avión. Si es un tipo de... ¿Es un avión comercial? Claro. Eso, avión de pasajeros. Te posicionás, digamos, te parás desde el lado de la subclase siempre y preguntás hacia la superclase, hacia la que sería la superclase, ¿no? Entonces ahí decís, un objeto de este tipo, de esta clase, un objeto, avión de pasajeros, ¿es un objeto avión comercial? Si respondés afirmativamente a la pregunta, es un o es una, ahí confirmás la herencia. ¿Correcto? ¿Podemos responder afirmativamente eso? Sí. Sí. Entonces, sí, un avión de pasajeros es un avión comercial. ¿Está bien? Para este modelo, ¿no? Quizás en otros contextos, en otras situaciones, por ahí no siempre se da de esa forma. Pero acá sí se definió de esta forma. Entonces se responde afirmativamente. Lo mismo podemos hacer respecto de avión de carga y avión comercial, ¿no? Nos posicionamos en avión de carga hacia avión comercial, hacemos la pregunta, ¿un avión de carga es un avión comercial? Bueno, en este caso se considera que sí, es afirmativo, entonces se confirma la herencia. Bien. Esto porque ya lo estamos viendo, acá ya está resuelto, ¿no? Vemos la resolución, estamos analizando nada más. Pero imagínense en un diagrama real que ustedes tienen que diseñar, ¿no? Donde ustedes en principio tienen esta hoja en blanco, ¿bien? Y tienen que definir primero cuáles son las clases y luego de definir cuáles son las clases tienen que empezar a analizar y definir las relaciones entre ellas. Entonces, todo esto que estamos hablando acá ahora les va a ser útil para cuando ustedes tengan que hacerlo de cero. ¿Está bien? Entonces, imagínense que nosotros tenemos todas estas clases así sueltas y no tenemos las relaciones. Y yo les pregunto, a ver, ¿qué tipo de relación, y si existe alguna relación, entre avión de carga y piloto? ¿Hay alguna relación así directa acá? No. No hay una relación directa. Y entonces ahí lo que hay que empezar a ver es, a ver, empiezo a hacer preguntas, ¿no? Y empiezo a descartar algunos tipos de relaciones. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿un avión de carga es un piloto? No. Un avión de carga no es un piloto. Entonces, con esa pregunta estoy descartando herencia. No hay herencia. No existe herencia entre avión de carga y piloto. ¿Está bien? Sí. Lo mismo sucede si yo pregunto, a ver, un avión de carga ¿es una compañía aérea? Un avión de carga no es una compañía aérea. Es una compañía aérea. No, al revés. ¿Cómo? Sería al revés. Una compañía aérea tiene aviones de carga. Pero no es así como está aquí planteado. Claro, no. Entonces, pero bueno, en principio yo estoy tratando de descartar herencia, por eso pregunto es uno o es una. ¿Sí? En principio voy por un tipo de relación. Voy preguntando por los diferentes tipos de relaciones que pueden llegar a existir. Como para confirmar o descartar esa relación. Entonces, para verificar la herencia, siempre la pregunta es un o es una. ¿Bien? Entonces, ¿el avión de carga es una compañía aérea? No hay una relación de herencia directa. La compañía aérea es un avión de carga, fíjense que en ambos sentidos, ¿no? También puedo llegar a contarlo. ¿La compañía aérea es un avión de carga? No. Bueno, ¿la reserva es un avión de carga? No. ¿El vuelo es un avión de carga? Tampoco. Entonces así voy descartando. Fíjense que No. estoy viendo, no hay relación de herencia entre estas.
Ahora, fíjense, ¿qué pasa si yo pregunto? ¿Un avión de carga es un avión? Sí. Fíjense que ahí sí estoy respondiendo afirmativamente, ¿no? Sí. Un avión de carga es un avión. Es correcto eso. Pero además, fíjense que existen otras clases en el medio. Entonces, no es un derecho Marce, directo. se te escucha sonido de fondo. Perdón. ¿Sí? No hay una relación de herencia directa, pero sí existe una relación de herencia en forma indirecta. Es decir, una relación de herencia de más de un nivel, se dice, ¿no? Fíjense que acá estamos diciendo que un avión de carga es un avión comercial y a su vez un avión comercial es un avión. Por lo tanto, por herencia de más de un nivel, no es herencia múltiple, ¿eh? No confundan herencia múltiple con herencia de más de un nivel. ¿Está bien? Esto es como agregarle... A ver. Perdón, profe, una pregunta. ¿Por qué es ascendente y no descendente la relación? A ver cómo sería. Claro, yo las flechas las veo todas para arriba. O sea, yo hago o sea, la relación, no la herencia, pero o sea, la relación la hago de avión, que puede ser un avión comercial, un avión militar, y un avión comercial puede ser de pasajeros o de carga. Sí. Pero veo que las flechas van para arriba. Exacto. Eso da la definición de herencia. O sea, que las flechas... Exacto. Vos lo estás viendo como una clasificación, sería, ¿no? Vos lo ves como una clasificación. Vos decís, a ver, el avión, ¿qué tipo de aviones puede llegar a tener? Y entonces vos haces una enumeración. Decís, puedo tener un avión comercial, un avión militar, ¿no? Desde ese punto de vista, es correcto lo que vos estás diciendo, de que por qué hacia arriba y no hacia abajo. Pero acá lo que estamos hablando es de herencia y por lo tanto son los hijos que heredan de los padres en ese concepto, ¿no? Entonces por eso va de abajo hacia arriba. Se hereda del padre. Y bueno, en herencia de clases, cuando hablamos de herencia de clases, es esa un poco la idea, por eso se marca la flechita hacia arriba, de quién se hereda. ¿Está bien? Esa era la pregunta. Gracias. De nada. Bueno, entonces le decía que puede existir herencia de más de un nivel. Entonces, decimos que avión de carga es un avión comercial en forma directa, pero en forma indirecta, avión de carga también es un avión. Entonces, avión de carga va a heredar todo lo que está definido en avión comercial y a su vez va a heredar todo lo que está definido en avión. ¿Bien? Ahora, ya sabemos que avión de carga hereda de avión comercial y de avión. Lo mismo sucede con avión de pasajeros, ¿no? También hereda en forma directa de avión comercial y en forma indirecta de avión. Fíjense que para confirmar esta herencia de más de un nivel, también hay que responder afirmativamente a esa pregunta, ¿no? ¿Un avión de pasajero es un avión? Sí, correcto. Entonces, fíjense, hay herencia. En este caso no es directa, es de más de un nivel, de un segundo nivel. ¿Podría haber de un tercer nivel? Sí. ¿De un cuarto nivel? Sí, también. Cuanto más complejo es el modelo de solución de un software, más niveles de herencia podemos llegar a tener. Bueno, ahora, si nosotros decimos o hacemos la pregunta, el análisis, si un avión de pasajeros es un avión militar, ¿es correcto eso? No. No, un avión de pasajeros no es un avión militar. Entonces, fíjense que siguiendo la línea de herencia, no lo estamos viendo en la misma rama, sería, ¿no? No estamos viendo en la misma rama. Ahí, el avión militar va por otra rama de herencia de este segundo nivel. Entonces, no podemos decir que avión de pasajeros hereda de avión militar. No hereda de avión militar. Avión de pasajeros hereda de avión comercial y de avión. Pero el avión militar va por otra rama, va por otro camino.
Profe, pero ahí, o sea, yo estaba pensando eso, ¿no? Y supongamos avión de carga, o sea, claramente hay aviones de carga militares, al igual que hay aviones militares de pasajeros, que serían para uso militar. En este caso, digamos, como está definido en el diagrama, bueno, no tendría relación, pero si yo tuviera todo suelto y lo estuviera haciendo de cero, tranquilamente Sí, podría relacionarlo directamente con avión militar, ¿no? sí. Por eso estamos hablando acá de un contexto en particular. Ok, perfecto. ¿Sí? Acá se aplica exactamente lo mismo que les decía antes para el análisis de la definición de aquellos atributos que van a formar parte de la solución. En determinados contextos, un atributo puede ser relevante, pero en otro contexto, ese mismo atributo no va a ser relevante, es decir, lo debería dejar por fuera. Acá es exactamente lo mismo. Tenemos que analizar en qué contexto estamos hablando. Entonces, en este contexto en particular, acá se define bien que un avión de pasajeros hereda de avión comercial, pero no de avión militar, porque acá ya lo Perfecto. estamos viendo. Pero sí, vos deberías hacer este análisis que estás mencionando, que es correcto, para el contexto en el cual vos estás dando la solución, porque vos estás definiendo la solución como desarrollador, como analista, ¿no? Claro. Por eso no siempre se obtiene el mismo modelo de clases, el mismo diseño, ¿bien? Para un mismo sistema. Esto es subjetivo en muchos casos. Hay alguna objetividad en cuanto a que hay cosas que son muy claras y hay cosas a veces que no son tan claras, ¿está bien? Entonces queda en un criterio de subjetividad como para decir, a ver, a mí me parece que esto lo puedo llegar a definir de esta forma. ¿Sí? Lo mismo ocurre cuando nosotros llevamos a código nuestro software. ¿Sí? Eh, ese código no va a coincidir seguramente entre dos programadores que están dando la misma solución a un mismo problema. Bien, alguno va a incluir más sentencias de código que otro. Bien, alguno quizás sea más óptimo en cuanto a la solución que otro, pero es subjetivo. Ambos están dando la misma solución. Lo mismo ocurre acá con el diseño. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, también hay, hay subjetividad, por lo tanto, también hay creatividad. Podemos decir que hay arte en esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos creando. Estamos creando. En este caso, ¿qué estamos creando? Estamos creando la solución. Bien, nosotros estamos diciendo que esta es nuestra solución para ese problema que se está planteando. Bueno, bien. ¿Qué más podemos llegar a decir de esto? Profe, A yo hay ver, algo que perdón, que me viene dando vueltas de hace rato, son los numeritos, por ejemplo, el 1.4, el 1, o sea, estoy tratando de buscarle la relación que tienen del por qué están allí. sí, sí, sí. Pero Todavía, no sé pero no te si lo preocupes, ya podemos vamos a ver. hablar de eso. Sí, sí. Ok, Todavía no perfecto. llegamos. Bien, bien. Eh, a ver, siguiendo esta lógica, ¿no? Del análisis de las relaciones entre las clases, recién preguntábamos si un avión de pasajeros es un avión. Ahora, si preguntamos un avión de pasajeros, ¿es un motor? ¿Qué podemos decir? Que no. No, 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 un avión de pasajeros no es un motor, claramente. No. Entonces, fíjense que uno podría observar acá, pero parece que hay una relación de herencia acá. Y en realidad no es herencia. Fíjense que esta línea, ¿sí? Que une motor con avión, no es exactamente la misma línea, el mismo tipo de línea que une avión con avión comercial, que une avión comercial con avión de pasajeros, ¿sí? Esta representación de este triángulo que termina en la superclase es herencia. Ahora, esta relación
Fíjense que termina acá en un rombo, ¿no? No es un triángulo, es un rombo pintado de negro. Esa relación es otro tipo de relación, no es herencia. ¿Está bien? No es herencia. En este caso es composición, se llama esto. Una relación de composición, se dice. No es relación de herencia. Entonces, por más que esta clase está representada o está ubicada acá, y pareciera que por jerarquía, por nivel, esta sería como la superclase de todas estas, no se confundan con eso. Lo que hay que prestar atención, más allá de la ubicación de las clases, es la notación, es el gráfico que une a esas clases, ¿no? La representación gráfica de esa relación. Fíjense que, entonces acá tenemos un rombo, acá tenemos un triángulo. El triángulo indica herencia, el rombo indica otro tipo de relación, que puede llegar a ser agregación o composición. ¿Está bien? Bueno, váyanse quedando con estas cositas que les voy diciendo porque las vamos a seguir viendo a partir de acá. Profe, y disculpe, el hecho de que estén, por ejemplo, en el caso del rombo, que está relleno, o sea, está en negrito, tiene que, o sea, significa algo que esté relleno o que esté sin ese relleno. Sí, exacto. Sí. Hay una diferencia. Ya vamos a estar comentando. Bueno, Vale, pero en gracias. principio lo que me interesa es que puedan observar que no es herencia. Más allá de que, reitero, esto está ubicado acá arriba y pareciera que, bueno, que hay una relación y que como esta hereda de esta y esta clase hereda de esta también podría llegar a pensar que hereda de esta, ¿no? Y no es así. Avión no está heredando de motor. Hay otro tipo de relación ahora. Bueno, lo mismo sucede con estas otras relaciones, ¿sí? Entre piloto y vuelo, ¿sí? Si nos posicionamos en vuelo y miramos hacia piloto y preguntamos si un vuelo es un piloto, ¿qué decimos? No lo es. No, entonces descartamos herencia. Herencia no hay. Y acá estamos viendo que se definió una relación, ¿sí? Hay una relación porque hay una línea que une a estas dos clases, ¿bien? Pero descartamos herencia. Vuelo no es un piloto. Y si lo preguntamos al revés, desde acá hacia la otra clase, ¿un piloto es un vuelo? No, No, tampoco. tampoco. Entonces, descartada herencia. Entre estas no hay herencia en ninguno de los dos sentidos. ¿Está bien? Porque a veces podemos llegar a encontrarnos que ubicamos mal las clases, ¿no? O cuando las volcamos en esa hoja en blanco, las posicionamos diferente, ¿sí? Imagínense que a este avión de pasajeros lo hubiéramos ubicado por acá y al avión lo hubiéramos ubicado por acá, ¿no? Puede llegar a suceder, ¿sí? Porque quizás cuando definimos todas las clases, inicialmente no las ubicamos una al lado de otra en cuanto a su relación, pero tenemos que ir haciendo este análisis. ¿Está bien? Entonces, cuando detectamos herencia, a partir de responder afirmativamente a esa pregunta, ¿es uno o es una? Bueno, ahí lo podemos ir juntando a las clases, porque sabemos que ya hay herencia. Entonces, esta clase de avión de pasajeros que estaba por acá y avión que estaba por acá, bueno, las junto y ya sé que aviones, la superclase de avión de pasajeros, entonces las voy como agrupando, ¿no? Y voy acomodando ese diagrama. Esto es lo que sucede en la realidad. Bien, descartamos relación de herencia entre vuelo y piloto. Lo mismo podemos llegar a decir entre vuelo y reserva. ¿Un vuelo es una reserva? No. ¿Una reserva es un vuelo? Tampoco. Fíjense que estoy preguntando. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Bueno, perdón, escuché algo. Un vuelo, entonces, no es una reserva y una reserva no es un vuelo. Pero lo estoy preguntando porque estoy viendo que hay una línea acá, ¿no? Que une vuelo con reserva. Entonces, estoy observando que hay una relación. Entonces, lo que yo ahora estoy queriendo identificar es qué tipo de relación hay. Bueno, ya descarté la herencia, ¿no? Estoy descartando herencia. Herencia no hay.
Lo mismo puedo llegar a decir entre vuelo y compañía aérea. ¿Un vuelo es una compañía aérea? No. ¿Una compañía aérea es un vuelo? Tampoco. Entonces descarto herencia. Hay una relación, pero es de otro tipo. Es de otro tipo, necesariamente es de otro tipo. Entre avión y vuelo. ¿Un avión es un vuelo? No. ¿Un vuelo es un avión? Tampoco. Hay otro tipo de relación. ¿Bien? Bueno, entonces, si descartamos la herencia, tenemos que empezar a hacer otras preguntas, porque evidentemente hay una relación acá. Tenemos que lograr identificar, ¿no? A ver, entre piloto y vuelo, enfoquémonos ahí en esa relación. ¿Qué podemos llegar a decir entre piloto y vuelo? Que un vuelo tiene un piloto. Que un vuelo tiene un piloto. Bien. ¿Coinciden todos con eso? Un piloto realiza un vuelo. ¿Cómo? Un piloto realiza un vuelo. Un piloto realiza un vuelo. Yo pensaría como un vuelo necesita un piloto. Un vuelo necesita un piloto. Sí, como que cada vuelo tiene asignado un piloto, digamos. Ajá. Exacto. Ujú. Correcto. Bien, bueno, fíjense que ustedes mismos ya están detectando el otro tipo de pregunta que hay que hacer cuando analizamos relaciones entre clases. El primer tipo de pregunta, ¿cuál era? Es un. ¿Es uno o es una? ¿Es un o es una? Para verificar herencia. Ahora, para verificar otro tipo de relación, existe la pregunta también de si es, si tiene un o si tiene una. Fíjense que es diferente la pregunta, ¿no? Para herencia es un o es una. Y ahora estoy preguntando si tiene un o tiene una. Bien, y en esta relación, ¿podemos responder afirmativamente a esa pregunta? ¿Tiene un o tiene una? Una relación, sí. A ver cómo sería. ¿Quién analiza esto? Alguien que El piloto realiza un vuelo, como dije yo. O un vuelo puede ser realizado por un piloto. O Bien, pero necesita de un piloto. yo estoy diciendo que hay que responder afirmativamente a ¿tiene uno o tiene una? ¿Un vuelo tiene un piloto? Ahí está, va por ahí, ¿no? Ahí vamos bien. Entonces, nos posicionamos en una de las clases y preguntamos hacia la otra, siempre, siempre. Entonces decimos, un objeto vuelo, bien, un objeto correspondiente a la clase vuelo. ¿Tiene un o tiene una hacia la otra clase? Tiene un piloto. ¿Respondemos afirmativamente a esa pregunta? ¿Es lógica la respuesta? Sí. Sí. Fíjense que la pregunta ¿es uno o es una? No es lógica. No la podemos responder afirmativamente. Si nos posicionamos en vuelo y miramos hacia el piloto y decimos, ¿un vuelo es un piloto? No, no es un piloto. Ahora, si preguntamos, ¿un vuelo tiene un piloto? Ahí sí. ¿No? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, profe. Tiene un, ¿sí? O tiene varios. Eso también es la pregunta, ¿no? Y ahí aparece la cardinalidad. Estos numeritos que ustedes empiezan a observar acá, Bien. ¿lo han visto? Eso define la cardinalidad. ¿Bien? Y siempre se representa en el extremo opuesto. En el extremo opuesto, fíjense, este 1 punto suspensivo 2 está de este lado, del lado de la clase piloto. Del lado de la clase vuelo hay un asterisco. Este debería estar un poquito más acá, generalmente. Siempre va pegado a uno de los extremos, ¿no? Fíjense, acá aparece 1 punto suspensivo 4 del lado del motor, del lado de avión aparece 1. Y acá lo mismo, 1 del lado de avión, un asterisco del lado de vuelo, ¿sí?
Esto entonces define la cardinalidad, se dice. Bien, y la cardinalidad aparece cuando respondemos afirmativamente a esa pregunta, ¿tiene uno o tiene una? Bueno, y la cardinalidad entonces define la cantidad de instancias de ese otro objeto. Entonces, lo que podemos decir acá, según esta cardinalidad que ya está definida acá, es un vuelo tiene un piloto o tiene dos pilotos. ¿Está bien? Eso es lo que está definido acá. Es decir, que puede tener un piloto o puede tener dos pilotos. Sería como el mínimo máximo, digamos. Como mínimo sí Exacto, o sí es un piloto y como máximo dos. exacto. Eso es lo que se está definiendo acá. ¿Bien? Esa cardinalidad es lo que se está definiendo acá. Si fuese uno solo, ¿sí? Si nosotros decimos que un vuelo tiene exactamente un piloto, bueno, acá tendría que estar el número uno solamente, el 2 no debería aparecer. Pero para este concepto, para este modelo, se está definiendo que para un vuelo pueden existir hasta dos pilotos. Es decir, que un vuelo puede tener hasta dos pilotos. ¿Está bien? Va desde el mínimo hasta el máximo. ¿Un vuelo puede tener cero pilotos? No, no puede. No, no puede tener. Fíjense que acá es lógico además que obviamente debería tener como mínimo un piloto, ¿bien? Un vuelo. Y es eso lo que está definido en esta cardinalidad acá. Este numerito de la izquierda define entonces el valor mínimo. Y lo que está a la derecha, si existe un máximo, aparece ese máximo. Si no hay dos valores, es porque no existe un mínimo y no existe un máximo. Existe exactamente un valor. Como sucede acá, fíjense, acá hay un uno nada más, acá hay un uno solamente. ¿Está bien? Bueno, eso desde el lado de vuelo hacia piloto, pero siempre cuando nosotros respondemos afirmativamente a esa pregunta, ¿tiene uno o tiene una? Luego hay que preguntarlo en el sentido inverso. Me paro en la otra clase y pregunto hacia el otro lado, ¿no? Entonces, fíjense, yo me paré primero en vuelo y pregunté hacia piloto. Y la cardinalidad la puse en la clase destino de esa pregunta, ¿no? ¿Sí? Desde vuelo hacia piloto, definí que un vuelo tiene como mínimo un piloto y como máximo dos pilotos. A esa cardinalidad la puse en el extremo opuesto, porque pregunté desde acá hacia allá. Ahora voy a preguntar en sentido inverso. Voy a decir, voy a hacer alguna pregunta como para responder en la relación en sentido inverso, la misma relación, ¿no? ¿Y qué puedo llegar a decir de un piloto hacia vuelo? ¿Cuántos vuelos tiene asignado? ¿Puede ser? Ujú, sí, puede ser. Son muchos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta se podría hacer? ¿Cuántos vuelos puede tener un piloto? Sí, también, exacto. ¿Sí? Son diferentes tipos de preguntas que se pueden responder también afirmativamente, ¿no? Entonces, me posiciono en piloto. Un piloto, ¿cuántos vuelos puede llegar a tener? Uno muchos. Puede llegar a tener muchos. El asterisco indica muchos. Ah, muchos. Muchos. Indica muchos. No hay un máximo, porque no sé cuál es el máximo. Entonces, esto sería como n. En algunos casos aparece asterisco, en otros casos aparece n, indefinido. ¿Sí? Sé que puede tener, de hecho los tiene, pueden ser muchos. ¿Está bien? Entonces, Profe, una consulta. Entonces, si está ahí lo, definido, suponete que tiene 14. Se pone 14. si tiene 14, Suponete, no sé. Digo, ajá, ¿hasta cuánto se puede poner ahí en máximo, digamos? Porque acá veo que hay, por ejemplo, en motor y avión, mínimo 1, máximo 4, en piloto mínimo 1, máximo 2. Suponete que el máximo fuera 14. ¿Se pone 14 también?
O se Sí. pone muchos ya directamente. No, no, si vos decís como máximo 14, tenés que poner ese máximo. Ok. Pero si vos no sabés cuál es el número máximo, ponés asterisco. Sería n. ¿Está bien? Sí, Por porque eso vos piloto y tenés- motor es más determinado. Más de 4 motores un avión suele no cuando tener vos, y cuando vos lo tenés más de 2 pilotos especificado, no hay. Sí, obviamente para este ejemplo no lo pienso. Lo pienso para otros ejemplos. claro, por eso siempre depende del contexto en el cual se está definiendo. Entonces, en este contexto vos no podés decir cuántos vuelos puede llegar a tener un piloto. Generalmente no lo podés llegar a decir. Ahora, quizás en algún modelo en el cual exista una restricción específica que un piloto no puede llegar a tener, no sé, más de 10 vuelos, bueno, entonces se indica acá. Y si vos lo indicás acá, esa, esa cardinalidad luego tiene que ser contemplada en código. ¿Está bien? Entonces vos tenés que hacer una validación de que los pilotos, los objetos de tipo piloto que se vayan creando, ¿bien? Cuando se le empiece a asignar vuelos, no exceda este valor máximo que se definió acá. Si vos pusiste que acá tiene como máximo 10 vuelos, bueno, en código lo vas a tener que validar a esa restricción. Es una restricción que estás poniendo, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, yo, profe Gastón. Hago una consulta con respecto, por ejemplo, si quiero agregar azafata o azafato o lo que fuera. Sería una relación con vuelo, ¿no? Para entender mejor. Sí, exacto. Porque con piloto no lo puedo relacionar. No, con el vuelo, exacto. Ahí va, Con gracias. el vuelo. Digamos, en el caso que vos definas como una clase que aporta a la solución, agregar esa clase azafata, ¿no? En este caso, en este modelo que estamos viendo, la clase azafata no fue contemplada porque seguramente no aporta la solución, es decir, que esté un objeto azafata no me agrega ningún valor, no me aporta la solución. O sea, no es importante para mí considerar a las azafatas. Por eso es que no está agregado acá. Quizás en otro contexto sí pueda llegar a ser importante esa clase azafata. Y en ese caso estaría relacionado con vuelo. Sí, correcto. ¿Está bien? Bueno, entonces Gracias. este tipo de relaciones hay que ir haciendo. ¿Sí? ¿Bien? Entonces ya habíamos descartado la herencia entre avión y vuelo. ¿Bien? Es decir, un avión no es un vuelo no es un avión, no hay herencia. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta que puedo llegar a hacer entre avión y vuelo? ¿Cuál era la pregunta? ¿El, Dije, el vuelo tiene un avión? Por ejemplo, eso. ¿tiene un o tiene? ¿El vuelo No, tiene un avión? ¿el vuelo tiene un avión? No. O al El vuelo no revés. tiene. Está compuesto. Está compuesto por un avión. Fíjense que el tiene un va en un sentido, en el otro sentido no es la misma respuesta, ¿no? Entonces, si la pregunta es ¿tiene un? ¿Desde dónde hacia Un dónde? avión tiene un vuelo. Eso, ahí está. Un avión tiene vuelos. Puede llegar a tener un vuelo o N vuelos, 10 vuelos, 20 vuelos, N vuelos. Entonces, por eso es que, fíjense, me posiciono en avión hacia vuelo y digo, un avión tiene vuelos, no sé cuántos. Como la cantidad es indefinida, le pongo un asterisco en el extremo opuesto, porque me posicioné acá y pregunté la relación hacia vuelo. Entonces, en la clase destino de ese análisis que estoy haciendo, pongo la cardinalidad. Entonces ahí definí la relación en un sentido. Ahora siempre tengo que hacerlo en el sentido contrario. ¿Qué podemos decir de un vuelo respecto al avión? Muchos vuelos tiene un avión. Muchos vuelos.
No, siempre que nos posicionamos en un objeto, en una clase, la pregunta siempre parte en forma singular. Siempre es un objeto de ese tipo. Entonces, ¿qué podemos decir de un vuelo respecto de avión? Un vuelo debe ser Vuelo. realizado por un avión. Ahí está. Un vuelo puede ser realizado por un avión. Bien, y fíjense que ahí se definió uno exactamente. Un vuelo puede ser realizado por un avión o le corresponde a un avión, a un solo avión. Un vuelo no puede ser realizado por 10 aviones. ¿No? Por eso es que la cardinalidad en este extremo opuesto es 1. 1 y no más que 1. ¿Puede ser realizado por 0 avión ese vuelo? No, no. Mínimo 1, máximo 1. Entonces, fíjense, 1. Se pone 1. Si el mínimo y el máximo coinciden, no es que se pone el mínimo y el máximo. Se deja un solo valor. Es 1. Es 1. Nada más. No Sí, puede yo, ser. perdón, profe, yo había leído muchos vuelos. O sea, me había quedado con el asterisco. Por eso dije. No, por eso. Hice al revés la pregunta. Exacto. Pero pasa que vos te quedaste con muchos vuelos porque habíamos preguntado desde avión hacia Exacto. vuelo y dijimos que un avión tiene muchos vuelos o puede tener muchos vuelos, ¿no? Pero bueno, cuando preguntás en sentido inverso, siempre partís de un objeto vuelo hacia la otra clase. Siempre es un objeto hacia la otra clase. Un objeto avión hacia vuelo y luego un objeto vuelo hacia avión. Bien, entonces, ¿va quedando claro cómo se va definiendo esa cardinalidad? Sí, profe. Bien, bueno, entonces ahora analicemos entre motor y avión. ¿Quién hace ese análisis? Siempre partimos de un objeto de una clase y miramos hacia la otra clase. A ver quién lo puede hacer, según lo que hablamos recién. ¿Motor avión o avión motor? Motor avión. El que quieras, primero en un sentido y luego en el otro. Un avión puede tener 1 o 4 motores. Bien, correcto. ¿Sí? Y Un avión, uno o 4 motores puede haber en un avión, o puede tener un avión. no, ahí no. Siempre es un motor, un objeto. No puede pertenecer a un avión. Un motor tiene un avión, claro, está bien. Un motor Puede pertenecer a un avión. o pertenece a un avión, sí o sí. ¿Sí? Este motor le corresponde a este avión. Entonces es 1, sí o sí. El mínimo es 1 y el máximo es 1. Desde acá hacia avión, desde motor hacia avión. Un motor le corresponde a un avión. Por eso pongo la cardinalidad en el extremo opuesto. ¿Está bien? Y desde avión hacia motor, ¿cómo era? De nuevo lo que dijeron hace un ratito. Un avión puede tener 1 o 4 motores. Bien. Fíjense que la pregunta es, ¿tiene un? ¿No? Tiene varios. Tiene. Un avión tiene como mínimo un motor, pero puede llegar a tener hasta 4 motores. Por eso se pone el máximo. Como mínimo un motor. ¿Puede llegar a tener 0 motor un avión? No. Entonces, fíjense que el 0 no. En caso que pudiera llegar a tener 0, el valor mínimo es 0, no es 1. Puede ser que en algún determinado caso no exista ningún objeto relacionado. ¿Está bien? Entonces se pone 0. Si el mínimo es 0, se debería poner 0. Pero en este caso, el mínimo no puede ser 0. Un avión, como mínimo, tiene que tener un motor. Pero como máximo, puede llegar a tener hasta 4 motores. Entonces, por eso es que se define el extremo superior. ¿Está bien? Puede llegar a tener
10 motores un avión? Según el gráfico, no. No, según este modelo no. Como máximo 4. En otros contextos, en otros modelos, quizás pueda llegar a existir aviones con más motores, con más de 4. Pero para lo que se definió acá, no. Entonces, esta restricción la vamos a tener que considerar en el código. Cuando vayamos a escribir el código de este modelo, bueno, vamos a tener que contemplar que cuando se cree un objeto avión y se asocien los motores que tiene ese avión, como máximo no exceda de 4, porque es lo que se está definiendo en el diseño. Hay que respetar siempre el diseño. El diseño, entonces, es lo que se respeta para cuando vayamos a escribir el código. Lo que esté volcado en el diseño es lo que se debe respetar. Por eso es que acá van apareciendo esas restricciones, ¿no? ¿Está bien? Bueno, en principio esto, ¿no? Después hay otras que no hemos analizado acá, pero entre vuelo y compañía aérea, entre vuelo y reserva, podemos ir haciendo este mismo análisis. Pero bueno, ya estamos pasados de hora. Bien, vamos dejando por acá entonces. ¿Se va entendiendo cómo se tiene que ir haciendo el análisis de las relaciones entre clases? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Está buenísimo. Bueno, bien. Ya luego vamos a continuar con esto, nos va a quedar un poco pendiente, que son los diferentes software que se pueden llegar a utilizar para hacer los gráficos, ¿no? Para hacer el modelado y el diseño. Bueno, esto yo lo voy a subir, véanlo. Si quieren instalarse o alguno ya utiliza alguno de estos, usen. Digamos, no hay un tipo de software que yo quiera que usen. Pueden usar el que quieran. Draw.io es uno muy bueno, pero hay otros. Existen varios, no son solamente estos que yo estoy presentando acá. Si quieren ir viendo esto, lo pueden ir haciendo. ¿Está bien? El viernes que viene ya vamos a usar seguramente alguno de estos software como para hacer un primer ejercicio de diseño. ¿Estamos bien? Sí. Algún diagrama de clases. Bueno, gente, en un ratito yo subo esta presentación para que tengan bien en Classroom. Profe, Bueno, sí. perdón, disculpe, soy Romina Forclass. Sé que me llamó y salí corriendo al dentista. Estoy con mucho dolor de muela y me citó de urgencia y ya volví. Ahora voy a participar de la otra clase. Perdón que me fui sin avisar. Está bien. Bueno, sí me avisaron. Discúlpeme, ya volví igual. Llegué a ver el final de la clase de esta clase de nuevo. Perfecto. Bueno, ahí ya te pongo el presente entonces. Bárbaro. Bueno, disculpe que no avisé, no quería interrumpir y salí corriendo porque me citó de urgencia. No hay ningún problema, pero a veces cuando es así, les decía, yo no tengo ningún inconveniente. O me avisan, me mandan un mensaje si quieren por Telegram, o bien me lo ponen ahí en el chat también, no hay ningún problema. Entonces ya me queda a mí el registro de que ustedes estuvieron, ¿bien? Ujú. Perdón, disculpe, la próxima. Ojalá que no haya próxima, pero si llega a ser así, le aviso en el momento. No hay ningún problema. Bueno, gente, Gracias. esto no, por favor. Para los que no cursan desarrollo, les deseo un excelente fin de semana. Que descansen. Nos estamos viendo el próximo viernes. Y con los que cursan desarrollo, nos vemos en 15 minutos. A ver, vamos a estar comenzando 25 y vamos a estar comenzando 40. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto, profe. Perfecto. 40. Avisen al resto, por favor. Los que escuchan Bueno, profe. Pero es en el otro Meet, con el otro link. No hay Sí, profe. Sí, nos vemos. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.